negocio y eso no está bien. Yo lo viví como rural. Sabes que hay algo que yo siempre me he preguntado y es el hecho de por qué razón conozco muchos médicos que son médicos exitosos desde el punto de vista profesional, son médicos exitosos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, y siempre tienen la tendencia a recomendarle a las nuevas generaciones, a las personas jóvenes que no estudien medicina. Sí, y es algo que siempre me ha llamado la atención y pues nunca pues me he tomado el trabajo de preguntárselos, pero sí es muy frecuente ver un médico diciéndole, por ejemplo, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares cercanos o inclusive a alguna persona que no tenga ningún tipo de relación familiar que no estudien medicina. ¿Sí? Siendo ellos médicos y siendo médicos exitosos, siendo médicos que les va bien económicamente y no lo recomiendan. Entonces, eso me ha llevado a mí como a pensar en que hay ciertas cosas que a nosotros como médicos nos tiene decepcionados de la profesión, ¿sí? Y esto tiene un trasfondo bastante fuerte. El médico siempre va a estar en la mitad, ¿sí? El médico siempre va a estar en la mitad de un sistema burocrático, de un sistema agónico y de un paciente que exige una buena salud para él y para sus familiares. Y el médico trata en la medida de sus posibilidades de estar como en la balanza entre ayudar al paciente y lo que puede hacer, porque las EPS, porque el sistema de salud lo tienen maniatado por otro lado, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, nosotros como galenos, como médicos, hemos perdido la capacidad de tomar decisiones objetivas, adecuadas y direccionadas a un paciente en función a lo que se nos permite por una empresa que nos contrata. Estamos subyugados frente a la decisión adecuada versus la decisión que se nos impone. Los médicos sabemos, cuando estudiamos medicina, de que estudiamos para ayudar a las demás personas y estudiamos para salvar vidas, ¿verdad? Pero muchas veces no es tan así. Muchas veces hemos caído en la falta de ética, de no hacer las cosas que el paciente verdaderamente necesita, porque un negociante, porque en realidad es un negociante, un empresario, te cohíbe esas cosas. Y quiero aclarar, no es así en todas partes. No puedo decir que todas las empresas, clínicas, EPS, etcétera, cohíban a los médicos para que manden las cosas, pero sí existen varias, muchas en realidad, que lo hacen. Cuando yo era médico general hay algo que siempre me llamaba la atención. Yo trabajaba y desde entonces no trabajo en EPS, precisamente yo creo que por eso, no sé si más adelante me toque trabajar, no lo sé. Uno nunca debe decir nunca. Pero una de las cosas que más me llamaba la atención apenas que yo prendía mi computador me apareció una pantalla en rojo y me decía: doctor Salín, usted está pasado en ordenamiento de laboratorios. Doctor Salín, usted está pasado en ordenamiento de imágenes diagnósticas. Doctor Salín, usted está pasado en formulación de medicamentos no post. En ese tiempo se manejaba el no post. Y entonces yo me preguntaba, o sea, voy a empezar una jornada laboral, ¿sí? Y ya me están cohibiendo, o sea, es decir, yo no puedo mandarte a ti que me llegas porque tienes un sangrado vaginal abundante y tienes síntomas de anemia agudo. Yo necesito saber cómo está tu hemoglobina, pero entonces tengo que pensar miércoles, pero si le mando este hemograma, entonces va a cuantificar eso sobre una producción en números que tiene una EPS y me dice que estoy pasado. Y entonces tú quedas en el medio, o sea, ¿qué hago? ¿Le mando el hemograma que el paciente necesita o no le mando el hemograma, verdad? Pero si no le mando el hemograma, el paciente se puede perjudicar. Pero si se lo mando, el que se perjudica es el médico, porque probablemente te vayan a votar. Y hay una consideración importante que la gente muchas veces no entiende, y es que sí, nosotros como médicos hicimos un juramento hipocrático de ayudar a las personas de manera desinteresada, pero desafortunadamente las cuentas no se pagan con juramento hipocrático, ¿sí? Y el trabajador trabaja porque necesita su sueldo y necesita el dinero, porque desafortunadamente nosotros comemos, nosotros nos vestimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar casa, etcétera. Y entonces quedas tú como en la mitad. Yo por lo menos, y le doy gracias a Dios que nunca me votaron, he tratado en la medida de lo posible de mi transcurso médico de ser ético en ese sentido. Si el paciente lo necesita, yo se lo justifico y se lo mando. Porque es que tú no puedes estar tranquilo cuando tienes un paciente que llene por una masa en un seno, por ejemplo,
y tú se la palpas y te cohibes de pedirle una ecografía o una mamografía sabiendo que puede tener un cáncer, porque la EPS o la IPS en este caso, que son las clínicas o las empresas prestadoras, las instituciones prestadoras de salud, te dicen que no la puedes mandar porque estás pasado en gastos, y eso no está bien, eso no está bien. Ahora hay extremos de extremos, hay pacientes que literalmente llegan pidiendo una cantidad de cosas que no tienen pertinencia, y ese tipo de cosas también son las que se han encargado de asfixiar el sistema de salud, porque hay también médicos sin criterio, permisivos, ¿verdad? Que no tienen sentido de la objetividad. Entonces, por ejemplo, llegas tú y me dices, doctor, lo que pasa es que yo tengo un dolor en la cabeza, ¿cierto? Y a pesar de que todos tus síntomas son unos síntomas de migraña común, de una migraña típica, que no requiere de pronto algún tipo de estudio imagenológico importante, pero entonces llegas tú con el síndrome de Google, ¿verdad? No, doctor, es que yo miré en Google y que eso puede ser un tumor en la cabeza. Y entonces yo vengo porque usted me manda una resonancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú le mandas esa resonancia a ese paciente que probablemente no la vaya a necesitar, le estás quitando esa oportunidad a una persona que verdaderamente la necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que esa resonancia que tú le estás dando a ese paciente que no la necesita son gastos para el sistema de salud. Y esos gastos se engloban en todo lo que es el déficit que se está presentando actualmente en el sistema. Si tú te pones a ver, anteriormente tú para mandar un medicamento que no fuera genérico, para mandar un medicamento comercial, tenías que llenar una cantidad de formatos, justificarlo. Ya a partir de unos años para acá, ya no es así. Entonces, si tú consideras de que el paciente requiere un medicamento que no sea un medicamento genérico, tú lo ordenas y la EPS tiene la responsabilidad de cubrírselo. Y te pongo un ejemplo. Tú mandas un losartán, ¿cierto? Es un medicamento genérico. Y mandas un Iltuxan o un Iltux, que es olmesartán, que es comercial, ¿cierto? La diferencia en precios es importante. Obviamente para la EPS, pagar un losartán es un costo y pagar un olmesartán es otro. A pesar de que el paciente probablemente con el losartán se pueda mejorar. Obviamente si necesita el Tux, es el que hay que mandarle, ¿es cierto? Pero nosotros a veces nos volvemos médicos de moda. Entonces yo tengo la moda hoy de que el visitador X me mandó, qué sé yo, al Congreso de Cardiología que se hace todos los años en los Estados Unidos, un ejemplo. Y entonces hay conflictos de intereses que muchos médicos no aprenden a manejar. Entonces, no, ese visitador me llevó allá, yo todo lo que venga con hipertensión le voy a mandar eso, o todo lo que venga con tal cosa le voy a mandar eso otro. ¿Así ves? Entonces, ahí está como ese conflicto. Y si tú te pones a ver, hay muchas cosas dentro de la medicina que la gente desconoce. Sí, muchas cosas de la medicina que la gente desconoce. Éticamente es muy complejo tú definir si un paciente requiere de algún tipo de medicamento, de insumo, de procedimiento, y por otro lado tener tú a una empresa, a una EPS, diciéndote que no lo puedes mandar porque para ellos no es pertinente. Entonces, ahí es donde empieza como la guerra de conocimiento, digámoslo de esa manera. Las EPS tienen médicos o enfermeras que son auditores, que son los que se encargan de, digámoslo de esta manera, definir si lo que tú estás solicitando es pertinente para ese paciente en particular o no. Entonces yo a ti te mando una resonancia de cerebro porque considero de que por tu sintomatología requieres una resonancia de cerebro. Pero hay otra persona en la EPS que probablemente no es ni siquiera un par tuyo, ¿sí? Sino de pronto es una enfermera, de pronto es un médico general que tiene la especialidad obviamente en auditoría en salud. Y ellos dicen, no, a mí no me parece que ese estudio sea pertinente. Entonces empieza como la guerra entre la empresa prestadora del servicio de salud y la EPS, ¿sí? Para definir si es pertinente o no el estudio. ¿Y quiénes quedan en el medio? El paciente y el médico. Y hay muchas IPS, es decir, clínicas, etcétera, que cuando se genera una glosa, entendiendo por glosa aquellas cuentas que no paga la EPS. ¿A qué me refiero? Yo te mando la resonancia ese y la clínica te la hace, porque si el médico te la ordena, la clínica te la hace si estás hospitalizada, ¿verdad? Y una vez que te la haga, la clínica se la cobra a la EPS y la EPS dice, no, yo no voy a pagar eso, porque para mí ese estudio no era pertinente. Entonces, al no pagarlo y a la clínica haberlo hecho, muchas clínicas se las cobran al médico. Entonces se genera un recobro al médico
Y eso obviamente al bolsillo de un médico que se gana 3 millones de pesos mensual, un médico general, y te cobran una resonancia que cuesta 1 millón de pesos, pone tú, te estás llevando casi la mitad del sueldo en un estudio. Entonces eso hace que el médico tenga temor de mandar muchas veces medicamentos, de que muchas veces tenga temor de mandar un estudio, así el paciente lo necesita. Mira, ahora que yo estoy haciendo mi consulta particular me he dado cuenta de muchas cosas y me he dado cuenta de que no es que haya médicos brutos por ahí. Obviamente hay mucho médico que no estudió, que no se preocupa por actualizarse, pero también hay mucho médico limitado por tiempo. Hace como 15 días me comentaba un médico en una de las clínicas de la ciudad: doctor, imagínese que yo estoy trabajando en X EPS y me están diciendo que tengo que ver un paciente cada 12 minutos. Cada 12 minutos. Imagínate tú lo que es eso. O sea, ¿cuánto te demoras tú nada más preguntándole al paciente qué es lo que tiene? 12 minutos no alcanza ni siquiera para llenar la historia clínica. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú a un paciente que viene con una... Porque yo te digo, el paciente viene, doctor, yo vengo porque tengo diarrea. ¡Ay, diarrea! Papayita, esto es diarrea. Tiene moco, sangre, tiene esto, ya. Listo, eso en 10 minutos lo resuelves. Pero si llega aquel paciente que viene con síntomas en múltiples órganos, que es un paciente que tiene sintomatología de 3, 4 meses y nadie ha dado con el chicle, ¿tú crees que tú lo vas a resolver en 12 minutos? No puede, es imposible. Y en mi práctica privada actualmente, ¿qué he encontrado? He encontrado eso. Muchos pacientes que han dado vueltas por toda la ciudad, inclusive por muchos departamentos, con médicos asociados a EPS o a prepagadas. Y eso no es ni siquiera, yo diría que es una responsabilidad compartida. Entre el médico y entre el tiempo que le dan al médico para ver a su paciente. Obviamente el médico tiene que priorizar y tratar de resolverle al paciente lo que tiene, el poco tiempo que tiene para resolvérselo. Pero a mí me han llegado pacientes a mi consulta que son demasiado evidentes una vez que tú te dedicas a escuchar al paciente. Sí, no, doctor, yo vengo porque tengo esto. Nada más con tú escuchar, tú ya te vas orientando. Me llegó hace poco una paciente que el oftalmólogo de la EPS la había visto el día anterior a mi consulta. Y el oftalmólogo, obviamente, también dentro de su rutina diaria, se dedicó únicamente a mirar agudeza visual, pero no se dio cuenta de que la paciente tenía la movilidad de los ojos alterada. Sí, literalmente tenía una alteración de la movilidad extraocular. La paciente no movía el ojo del lado derecho hacia afuera. ¿Sí? Y el oftalmólogo le dijo que todo estaba normal. Y esa paciente tenía 2 meses con la sintomatología. Resulta que la paciente terminó con una tumoración en el ojo que el oftalmólogo la pasó por alto. ¿Sí? Y como te digo, no quiero decirlo porque no quiero decir que es que yo sea el mejor del mundo ni que el oftalmólogo sea el peor del mundo. Lo que pasa es que los contextos son diferentes. Es decir, cuando tú vas a una consulta particular, tú tienes todo el tiempo para dedicarte a atender a un paciente, a escucharlo, ¿verdad? Porque hay cosas que de pronto para ti como médico son importantes, pero para el paciente no. Entonces el paciente hay muchas cosas que no te dice porque no le parecen importantes, ¿sí ves? Pero hay otras cosas que sí. Entonces el paciente, por ejemplo, está diciendo, no, doctor, yo vengo con fiebre hace 4 días, y entonces tú empiezas como a interrogar a ver de dónde viene esa fiebre y no sé qué. Doctor, pero sabes que a mí también me salió una cosita por acá y tú vas a ver, tiene tremendo nacido en la espalda. Y nunca el paciente se había dado cuenta de que tenía ese nacido en la espalda. ¿Sí? Entonces, cosas pequeñas que pueden hacerte llegar a un diagnóstico y solamente requieren este tiempo. Pero ¿qué pasa? Que dedicarle 40 minutos, 1 hora a un paciente no es costo efectivo para una empresa como una EPS. ¿Sí ves? Entonces, una EPS te da máximo 20 minutos para atender a un paciente. Y dime tú, yo como internista, que nosotros como internistas somos médicos diagnosticadores, que necesitamos hacer una historia clínica adecuada, escuchar adecuadamente al paciente, examinar adecuadamente al paciente. ¿Cómo en 20 minutos yo voy a hacer todo eso? Es imposible. Entonces, ¿qué me toca? ¿Por qué viene dolor de cabeza? Bueno, listo, ese dolor de cabeza desde hace cuánto está, no, hace tanto tiempo. Le ha dado vómito, no, le ha dado vómito. Venga para examinarla, una examinación rápida, bueno, tómese esto, vaya para casa. ¿Ves? Entonces, el médico queda en la mitad. Probablemente ese médico que hace eso quiere hacer las cosas mejor, probablemente, asumiendo de que las cosas las quiere hacer como tiene que hacerlas, pero resulta que no se puede. Entonces viene el paciente molesto, y eso es otra. Cuando yo era niño, yo me crié con la percepción pueblerina de que el cura, ¿verdad?, el policía, el profesor y el médico eran las instituciones profesionales más altas de la sociedad. Y el médico se respetaba. O sea, tú como
como persona particular nunca ponías en entredicho el concepto de un médico, ¿sí? Y eso ya no es así. Ahorita el médico no se le respeta en ningún sentido. O sea, un médico se gasta mínimo 6 años de su vida en un pregrado, fuera de los posgrados que hace, fuera de su experiencia profesional, ¿sí? Fuera de todas las inversiones que hace económicas en todo sentido. Y te da un concepto frente a un cuadro clínico que tú estás presentando, pero resulta que tú le crees más a la vecina o le crees más al de la farmacia, ¿verdad? O le crees más a Google, ¿verdad? No te alcanzas a imaginar cuántas personas llegan a mi consultorio diciendo, doctor, yo vengo porque tengo cáncer. Entonces, ¿cáncer de dónde? ¿Cómo así? Muéstrame la biopsia. No, doctor, es que yo coloqué todos mis síntomas en Google y me dice que eso puede ser un cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, ahorita está en auge esto de la inteligencia artificial y mucha gente dice que los médicos vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial y yo digo que no. La medicina es un arte, ¿sí? No es solo definir signos, síntomas y ya, ¿verdad? La medicina, en medicina 2 más 2 no es 4, o sea, tú tienes que interpretar todo el contexto clínico de un paciente, muchas cosas alrededor, variables que no solamente son orgánicas, sino son familiares, son ambulatorias, son de factores de riesgo, y que tú tienes que empezar a darte cuenta si verdaderamente son o no son para un diagnóstico, ¿verdad? Porque tú le colocas a la inteligencia artificial, no, el paciente tiene tos, fiebre, malestar general, dolor pleurítico. La inteligencia artificial te va a decir, no, es una neumonía, dale antibiótico, esto y esto y esto. Pero tú no puedes saber si esa neumonía es una neumonía micótica, si es una neumonía bacteriana, si es una neumonía viral, ¿verdad? No puedes saber si tiene factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, si tiene factores de riesgo para un germen en particular, si tiene factores de riesgo para otra cosa, si el paciente tiene factores de riesgo psicosociales que afecten el tratamiento ambulatorio que le vas a dar. Pues, o sea, son muchas variables que tú tienes que evaluar y que por eso es que la medicina es un arte. ¿Sí? No es solamente un oficio, es un arte. Y que se adquiere a medida de que van pasando los años. La medicina es compleja, pero aún así la medicina es, en mi concepto, respetando a las demás profesiones, la profesión más noble y más bonita del mundo. Porque tú como médico, con las actuaciones que tienes frente a un paciente enfermo, y gracias a la misericordia de Dios, yo soy creyente y yo considero de que todo lo que nosotros hacemos va direccionado por la mano de Dios. Y que un paciente se salve por eso no tiene precio. ¿Sí? O el solo hecho de que ese paciente, que ojo, es muy pequeña el porcentaje de pacientes agradecidos, porque eso hay que decirlo también. O sea, nosotros como médicos hacemos muchas veces muchas cosas que los pacientes no tienen ni idea. Por ejemplo, cuando los pacientes están en las unidades de cuidados intensivos, hay muchas cosas que se hacen dentro de las unidades de cuidados intensivos para tratar de mantener un paciente vivo y para tratar de sacarlo de esa unidad de cuidados intensivos vivo y en buenas condiciones. Muchas personas no lo agradecen, ¿verdad? Por el contrario, están esperando es que haya algún error en la evolución para venir a maltratar al médico, físicamente, verbalmente, etc. ¿Sí? Pero con que una sola persona de todo ese trajín diario te diga, doctor, muchas gracias, gracias a usted, yo sigo viva, obviamente gracias a Dios, eso no tiene precio, eso hace que todo valga la pena. Y por esa razón yo sigo diciendo de que la medicina es una buena carrera. Siempre van a haber enfermos y siempre se van a necesitar médicos. Y en Colombia tenemos déficit de médicos. Tú te pones a ver, ¿y por qué crees tú que, por ejemplo, vas a sacar una cita, qué sé yo, endocrinología, reumatología, ¿verdad? Cirugía cabeza-cuello? Están a 5 o 6 meses las citas. Porque no hay casi. ¿Y por qué no hay casi? Porque no se prestan las condiciones en Colombia para estudiar esas especialidades. Son muy reducidos los cupos. Entonces, eso es un entramado de cosas que son bastante complejas y que desde el punto de vista de la coyuntura, todo lo que es el sistema de salud, se ha complicado un poco más. Y ahora con todo esto que estamos viviendo está mucho más compleja la situación. Mira, está pasando cosas como, por ejemplo, antes tú a Sanitas la intervinieron. Resulta que Sanitas es una buena EPS. Nosotros los médicos sabemos que Sanitas, desde el punto de vista de autorizaciones, era rápido, es decir, era una EPS buena. Se intervino por el Estado. Ahora, ¿qué pasa? Hay una incertidumbre de las clínicas frente a lo que va a pasar con la EPS. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que tengo que remitir para electrofisiología y en la clínica donde yo estoy no hay electrofisiología, yo monto la remisión para que la EPS lo ubique. Resulta que las clínicas están como torpedeando los procesos para no aceptarlos. Entonces, no, mira, este paciente no te lo puedo aceptar porque tienes esto y esto. O sea, buscan lo más mínimo
para no aceptarlo. ¿Por qué? Porque no se sabe, porque hay una incertidumbre si esa cuenta lo van a pagar o no. Y eso se intuye. ¿Por qué? No lo estoy afirmando, lo estoy intuyendo. ¿Por qué? Porque es que una clínica dice, yo le presto un servicio costoso a una EPS que yo no sé para dónde va. Entonces yo no sé si esa EPS, esa cuenta me la vaya a pagar. Entonces eso va a ser pérdida para mí. Y eso en realidad es un negocio. En realidad la salud en Colombia es un negocio. Y es un negocio en el que están la reina, ¿verdad? Está el rey, están todos los pluma blanca arriba y están los peones, que somos los médicos, en ese tablero, que se nos usa en realidad para beneficio de las entidades. Obviamente, y yo no puedo afirmar de que todas sean así. Hay entidades que sí tienen en cuenta el médico, que aprecian al médico, ¿sí? Que tienen en cuenta su concepto a la hora de tomar una decisión, que saben que el médico es necesario para ellas. Hay otras que no, desafortunadamente es así. Y ojalá que los médicos que escuchen este podcast entiendan de que la medicina es una buena carrera, no se desanimen, hay cosas malas, pero el trabajo que ustedes hacen es un trabajo muy noble. Sí, no hay nada más noble que devolverle lo más valioso a una persona que es su vida. O sea, tú no tienes nada más valioso sino tu vida, ¿sí? Porque tú puedes tener un carro, puedes tener lo que tú quieras, pero si tú no tienes vida, eso no sirve para nada. Y cuando tú te mueras, a ti no te van a enterrar con eso. Ya lo más valioso que tú tienes es tu vida. Y qué más noble que la persona que cuida esa vida. Entonces, la medicina, en mi concepto, sigue siendo la carrera más bonita. Más bonita. Ojalá que cuando se gradúen los que están estudiando, caigan en una institución que los valore como médicos y que los tenga en cuenta para la toma de decisiones en sus procesos y no les exijan decisiones poco éticas como pasa en algunas instituciones. Ojo, ya claro, no son todas, pero sí las hay. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta que tenga. No, es muy triste. Es muy triste. Sí. Darse cuenta de ese tipo de cosas es muy triste porque usted mismo lo dijo, al final el objetivo pues es salvar la vida de una persona y que eso está interrumpido por empresas o por personas Por burocracia. que no saben ni siquiera lo que está pasando. Es muy triste. Burocracia. Y sabes qué es lo mejor de cuento, cuando tú sales del país, te das cuenta que en realidad el sistema de salud colombiano no es malo, ¿sí? Tiene cosas malas, pero el sistema de salud no es malo. Ojo, yo no soy ni siquiera experto en eso. ¿Qué es lo que yo desde mi periférica como médico pienso? El problema en realidad del sistema de salud, porque el sistema de salud la gente dice, no, que la ley 100 es una porquería, que no sé qué. Créame, el sistema de salud no es malo, el sistema de salud es universal, es solidario. ¿Sí? Si tú no tienes cómo pagar, una persona que sí tiene te subsidia, ¿ves? Y si llegas con una urgencia vital te van a atender, ¿ya? Y ese recobro no te lo van a hacer a ti, como pasa en otros estados. Por ejemplo, en Estados Unidos tú vas con una urgencia vital, te atienden, sí, pero te hacen ese recobro a ti, que vas a quedar pagando toda tu vida, listo, vas a quedar pagando toda tu vida, pero tienes que pagarlo. Aquí no. Aquí es un sistema de salud que es solidario, que sí, que hay unos intermediarios que se quedan con la plata, que la cogen para otras cosas y es complejo, pero el sistema de salud se puede mejorar, pero no hay que dañarlo. En mi concepto no hay que acabarlo, hay que mejorarlo. Pero ojo, yo no soy ni político ni experto en esas cosas, pero yo pienso que sí, hay es que mejorar ciertas cosas, la burocracia más que otra cosa. Es que yo siento que en ese tipo de decisiones tiene que incluir mucho la opinión de los médicos, que son los que viven la realidad de Desafortunadamente eso no pasa, tú no sabes. Desafortunadamente, si tú te pones a ver cuando han tomado las decisiones con respecto a las desafortunadas, digámoslo así, lo digo desde el punto de vista personal, decisiones o algunas desafortunadas decisiones que se han tomado desde el Ministerio de Salud, no se han tenido en cuenta para nada las sociedades científicas, para nada. O sea, literalmente las sociedades científicas han dejado sus recomendaciones, han dejado todos los puntos de vista, pero no se han tomado en cuenta. No se han tomado en cuenta. Y eso sí es terrible, porque es que tú no puedes, por ejemplo, hablar de pan si no tienes un panadero ahí. ¿Ves? Y no es lo mismo un médico de oficina que un médico de combate. No es lo mismo. No es lo mismo el médico que está en una oficina auditando historias que el médico que está en una urgencia llevando insultos de todo el mundo, maltratado, mal pago, mal descansado, ¿verdad? La apreciación que ese médico de la urgencia tiene es muy diferente del que está en la oficina. Por eso es que todas esas partes hay que escucharlas. Eso es otro cuento.
Ojalá algún día todo eso pueda pasar. Ojalá, 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 pero si no, tristemente, y yo no quiero ser pesimista con esto que va a pasar o con esto que está pasando, pero el sistema de salud se está complicando tanto que desafortunadamente a la gente le va a tocar más buscar medicina particular que otra cosa. Tú para sacar una cita con un internista en una EPS, hay algunas EPS que te demoran 2 o 3 meses. Así Para es. que te vea un internista, el internista te ve en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, la persona que tiene la oportunidad prefiere pagar una consulta particular. ¿Por qué? Porque se va a sentir mejor atendido, lo van a atender mejor, porque obviamente lo van a atender mejor porque tiene más tiempo. Y eso va a generar eso. Es decir, cuando tú miras ahorita el colapso que hay en todo lo que tiene que ver con los andamiajes del sistema de salud, y te das cuenta de que mucha gente está aburrida del sistema de salud. Está aburrida de tener que esperar meses y meses una autorización. Está aburrida de tener que esperar meses y meses. Oye, prefiero hacerme eso particular. Así te gastes más plata, sí, pero ya sabes rápidamente qué es lo que tienes. Probablemente el sistema de salud va para allá, a privatizarse muchas cosas. Y eso también es complejo porque la mayoría de la población no tiene para pagar una consulta particular. Así es. Pero tú no sabes que hay algo que a mí me parece muy, muy curioso. Cuando yo hice mi rural en el sur del Cesar y a mí había algo allá que me llamaba mucho la atención. La gente campesina que no tenía recursos suficientes prefería pagar una consulta particular que ir al hospital porque se sentían mejor atendidos. Y literalmente dejaban de comprarse una ropa, dejaban de comer para ir al médico y cogían y la vaquita que tenían la vendían para comprar la fórmula, literal. Se lo digo porque yo lo viví como rural.